He titulado este sermón: Conocimiento no es igual a madurez. Conocimiento no es igual a madurez. Históricamente, cuando el periodo de la Reforma, por allá en el siglo XVI, estamos hablando de 1500, 1517 en adelante, este periodo de Reforma se dio por la soberanía del Señor. Se emprendió un camino de volver a las Escrituras, de estudiar las Escrituras profundamente, y creo que esos 3 siglos históricamente han sido los más ricos en términos teológicos. Los mejores tratados, los mejores libros, comentarios de contenido teológico probablemente se escribieron en esos 3-4 siglos después de la Reforma. Con el tiempo, llegado más o menos el siglo XIX, inicios del siglo XX, se entendía que la teología se empezó a entender como algo frío, académico, intelectual, como algo dejado solamente para los eruditos y para los académicos de la teología. Parecía que esa teología había convertido a la iglesia en una institución fría, en una institución intelectualizada, si se quiere, y entonces empezaron a dejar un poco el conocimiento teológico y se enfocaron un poco más en cómo nosotros vivimos y experimentamos el conocimiento teológico. Eso inició a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Al principio del siglo XX, más o menos en 1907 hasta 1920 aproximadamente, ocurre algo que se llamó el Gran Despertar en una calle en Estados Unidos, no recuerdo el nombre, y eso dio inicio a lo que hoy llamamos el movimiento pentecostal. Este movimiento pentecostal dijo: nosotros tenemos que volver a sentir el Espíritu Santo. Pero este sentimiento del Espíritu Santo estaba más enfocado a la experimentación personal, a las emociones, a cómo yo lo siento en mi cuerpo, cómo se mueve en el ambiente. Y entonces se dio mucho énfasis a lo que nuestros sentidos podían percibir, sentir, oler y oír. Con lo largo de los años, estos hermanos empezaron a olvidarse del conocimiento bíblico, y ahora lo que fue un pecado al inicio de la Reforma, nos fuimos al otro extremo. Y hoy poco se habla acerca del conocimiento y de la erudición bíblica como un medio para conocer al Señor y madurar, y lo que se sobreenfatiza hoy en la mayoría de iglesias es: tú tienes que sentir la presencia de Dios. Y sentir la presencia de Dios es una cosa tremendamente subjetiva. ¿Qué es sentir la presencia de Dios? Y entonces hay personas que lo experimentan como una energía, como un tumbe, como un pálpito, como un viento frío, lo sienten como fuego, y todas esas expresiones probablemente extraídas, descontextualizadas de las Escrituras, hacen que el conocimiento bíblico se deje a un lado. Los corintios no solamente tenían conocimiento bíblico. Van a ver que cuando entremos al capítulo 12, 13 y 14 de Corintios, resulta que los corintios también tenían grandes dones en temas de lenguas, de profecías y de manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el problema aquí, en este capítulo 8, es que los hermanos que más conocían no estaban haciendo buen uso de ese conocimiento. Hermanos, nosotros tenemos una tendencia siempre a irnos a los extremos. O somos legalistas o somos libertinos. O le decimos sí a todo o decimos que todo es pecado. O comemos de todo o no comemos nada. Nos volvemos veganos, vegetarianos, ¿verdad? O no nos echamos maquillaje en absoluto, o mejor dicho, nos embetunamos hasta no ser lo que realmente somos. Vivimos de extremo a extremo. Vivimos de extremo a extremo. En este caso, los corintios tenían un conocimiento. Y vamos a ver, hermanos, que aunque los corintios tenían mucho conocimiento, no estaban haciendo uso adecuado de ese conocimiento. Había problemas en relación a la comida
que resultaba de los sacrificios que se hacían en los templos paganos de Corinto. Habían unos templos y allí se sacrificaban animales. Y a partir de ese sacrificio sacaban unas carnes, unas presas y lo comían, a veces en mesas. Digamos que hacían como una especie de fiesta o de reunión donde todos comían. Parece que Pablo se informa de ellos y mire lo que dice el versículo 1 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Luego, en el versículo 4 dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos. Parece que los corintios le habían escrito una carta o le habían informado a Pablo acerca de unos problemas que estaban pasando o unas preguntas que tenían ellos en relación a este tipo de comida. Por el texto de 1 Corintios 8 pudiésemos decir que la carta decía más o menos esto. Abro comillas. Pablo, tenemos un problema. Mira. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, según nos enseñaron tú y Apolos cuando ustedes fundaron la iglesia de Corinto, Él nos redimió, nos compró y expuso públicamente a todo principado y potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo, estamos convencidos de que no existen otros dioses, solamente hay uno, nuestro Dios y Padre, Creador, y su Hijo Jesús, por medio de quien hizo el universo y lo sostiene. Ese reino, Pablo, no consiste ni en bebida ni en comida, no se trata de circuncidarnos el prepucio de nuestra carne, sino de una circuncisión del corazón. Por eso los ídolos, como sea y de lo que sea que estén hechos, realmente no existen, no son nada. Resulta que como eso es así, nosotros vamos y comemos carne en el templo de Afrodita o en cualquiera de estos templos, Pablo, compartimos con algunos hermanos, y a veces llevamos carne para la casa, pero algunos hermanos se están sintiendo mal. Nosotros le estamos diciendo de una y otra manera a estos hermanos que estos ídolos no existen. Y estamos incluso siendo intencionales en llevarlos a comer con nosotros para que vean y entiendan de una vez por todas que esos dioses no existen. Pero Pablo, nada, las cosas no cambian, no mejoran. Ellos dicen que no, que esos son ídolos, que son dioses. Y Pablo, ¿sabes qué? Nosotros estamos cansados de esa inmadurez y al final Pablo como que ya no nos importa. Cristo nos hizo libre y eso es una realidad que no vamos a negociar. Además, esa comida es muy rica. Cierro comillas. Y entonces Pablo recibe esta carta. Hay evidencia que ellos escriben esto y le dice, bueno, está bien, versículo 1, mire lo que dice en cuanto a los sacrificados a los ídolos, mire lo que dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esa expresión sabemos se repite en el versículo 4, parte B. Por cuanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, dice, sabemos que un ídolo no es nada. Pablo dice cuál es el conocimiento y luego en el verso 7 dice, pero no todos tienen este conocimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo, sí señores, en toda esa disertación teológica acerca de Cristo, de su obra, que no existe más Dios, ustedes están en lo correcto. Eso está bien, eso es verdad. Pablo no les está reprochando las convicciones que ellos tienen en relación a si existen o no existen dioses. Pablo les está diciendo, sí, es cierto. Es cierto lo que ustedes dicen. ¿Cuál es el contenido del conocimiento que dice Pablo que los hermanos tienen? Versículo 4. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Vamos a ver cuál es el contenido de estos hermanos. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Versículo 4, 5 y 6. Lo primero, hermanos, es que aunque existen ídolos, los ídolos no son nada. No son nada. El Salmo 115 dice que estos ídolos tienen ojos, no ven, tienen oídos, pero no escuchan, tienen pies y no caminan. Y dice el texto que semejantes a ellos son los que lo adoran. Es decir, la persona que adora a los ídolos tiene ojos y no ve, oídos, no escucha, no es una persona viva. El pastor Miguel Núñez, comentando acerca de ese texto, también dice que cuando uno adora algo, uno se tiende a parecer a lo que adora. Por eso, cuando adoramos al Señor, tendemos a parecernos al Señor. Pero cuando adoramos los ídolos,
nos volvemos como los ídolos, ciegos y sordos. Ellos entienden y Pablo les dice, un ídolo no es nada en el mundo. Y luego dice, estos ídolos, como no son nada, significa que hay un solo Dios. Son madera, son yeso, son hierro, son cemento, lo que sea, ¿verdad? Hay un solo Dios. Mis hermanos, y la idea de que hay un solo Dios, Pablo vuelve y la retoma. El versículo 5 dice, aunque haya algunos llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, Pablo no se está contradiciendo Pablo ahí, como que dice, hay muchos dioses, hay muchos señores, pero un versículo anterior dice, hay un solo Dios. No, lo que está diciendo es que aunque para la gente existan muchos dioses y muchos señores, hermanos, no es que de manera metafórica los dioses existen, no existen. Zeus, Apolos, Afrodita, Artemisa, Aquaman, Superman, Iron Man, no existen. Atenea, Poseidón, no existen. No existen ellos. ¿Sí? A veces, mis amados hermanos, cuando hablamos de los ídolos y de otros dioses, nos relacionamos con ellos atribuyéndoles existencia, como si ellos estuvieran presentes. Yo tuve un amigo en el colegio que ni siquiera mencionaba la palabra diablo porque él sentía que estaba ahí. Y yo le decía, pero hermano, no estás como exagerando. No, mi hermano, tú sabes, ese señor se refería al diablo así porque si lo mencionaba pareciera que estaba ahí, presente. Colombia y muchos países latinoamericanos tenemos una cultura muy animista. ¿Qué es una cultura animista? Atribuimos movimiento, vida detrás de la realidad a las cosas. Entonces una empresa, ¿por qué es exitosa? Porque el señor fue donde un brujo y el brujo contactó con alguien del más allá que puede influir en nuestra realidad para que esa persona entonces le vaya bien. Usted va a la casa y detrás de la puerta hay una mata sábila, hay una herradura, hay una tierrita por allá, hay un tarrito porque entonces por allá los orientales dicen que eso aparta las malas energías. O sea, somos animistas y a todos le estamos colocando malas energías, buenas energías, ¿verdad? Y esa cultura animista permea la iglesia y ha permeado la iglesia. Y en muchas iglesias estamos acá predicando, se apaga el bafle y ya estamos ahora mismo, Señor, todo espíritu. Le atribuimos como que la realidad está siendo afectada por demonios y espíritus y un montón de cosas. Y probablemente lo único que pasó es que hubo un cortocircuito. O se desconectó el bafle, o se dañó. Reprenden el diablo en todas las iglesias. Entonces aquí lo echamos fuera. Allá lo atan. Por allá lo expulsan. Allá lo pisan. En otro lado le pisan la cabeza. El otro lado lo cogen de la cola. Entonces el diablo es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo. Y el único omnipresente es el Señor. O sea, le atribuimos a los espíritus, le atribuimos a todas estas cosas propiedades, naturalezas que solamente la posee Dios. Y Pablo les está diciendo, un ídolo no es nada y no hay sino un solo Dios. Aunque para las personas existan muchos dioses y muchos señores en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, aunque nuestra cultura sea una cultura animista, 3 de la mañana estoy en mi cama, no me puedo mover, todo espíritu fuera. No, probablemente yo lo que estoy es experimentando una cuestión en mi cerebro, etcétera, o veo una cortina moviéndose. Y yo ya estoy diciendo, Señor, guárdame. Porque todo el tiempo estoy atribuyendo como... ¿Me siguen, hermanos? No existen otros dioses. Lo que existen, sí, son demonios. ¿Qué son los demonios? Ángeles caídos. Ángeles creados por Dios. Gobernados por Satanás, pero sujetos al único soberano y creador del cielo y de la tierra.
Satanás y sus demonios, aun siendo demonios, se sujetan y obedecen al único Dios verdadero. Por eso el cristiano, su absoluta confianza está puesta en el Señor. Es que si Dios no es soberano, no hay razón para orar. Si Dios no es soberano, no hay razón para decirle, Señor, guárdame. Si Dios no es absolutamente soberano de cada cabello de nuestra cabeza, no tiene sentido nada de lo que hacemos. ¿Por qué entramos a la enfermedad con confianza? ¿Por qué entramos a la escasez con confianza? ¿Por qué entramos a la adversidad con confianza? Porque cada centímetro, molécula y átomo de nuestra vida está bajo el absoluto gobierno del único Dios verdadero, el Señor de las Escrituras. Los corintios sabían eso y Pablo dice, sabemos, estamos de acuerdo en eso. ¿En qué? Hay un solo Dios. Aunque haya muchos señores, muchos dioses, estos dioses no existen. Versículo 6, para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. De Él proceden todas las cosas. Él es el creador. Ahora, Pablo más adelante en el capítulo 10, versos 19 y 20, dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No. Él está diciendo, un ídolo no es nada. Lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? No es nada. Pero ¿qué sí está diciendo? Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios, no a Dios. De manera que detrás de nuestra cultura animista y de la idolatría está el culto a los demonios. Hermanos, ¿qué es culto a los demonios? ¿Adorar a Satanás? ¿Adorar a un demonio X? No. La adoración a los demonios es básicamente que usted no adore al único Dios verdadero. Porque un ídolo, usted pudiera decir que fácilmente un demonio está detrás de una estatua, de una virgen, del santo de Seomo, de San Francisco de Asís, de San Pedro, de San Fulanito. Y uno dice, idolatría. Pero no es idolatría trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar pensando que no hay otra cosa más importante que el trabajo. Vemos que detrás de esa idolatría estamos adorando demonios. Probablemente no. Creer que nuestros hijos son el todo de nuestra vida no es idolatría. Ahora, ¿vemos un demonio detrás de esa idolatría hacia nuestros hijos? Probablemente no. Pero Satanás y sus secuaces van a hacer todo lo que esté a su alcance para que usted no sirva ni adore al único Dios verdadero. Y mientras eso se logre, así use sus hijos, su trabajo, su proyecto de vida, su visión, su casa, sus sueños, todo lo que usted quiera, no importa. Ellos tienen el mismo objetivo, que usted desvíe sus ojos de la cruz y lo dirija hacia otra cosa. En el corazón de la idolatría está el culto a otro que no es nuestro Dios. En Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3, el primer mandamiento que el Señor les da a ellos es: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, no tener dioses ajenos es el primer mandamiento, dado a un pueblo que iba a entrar a Canaán y que iba a estar rodeado de países y naciones plagados de idolatría. Dios sabía que esto era lo primero a lo que ellos se iban a enfrentar. No es que existieran otros dioses, sino que Romanos capítulo 1, verso 21 al 23 dice: aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. La idolatría es el resultado de que nuestro razonamiento se envanezca. No le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos hermanos sabían que hay un solo Dios en contraste con los muchos dioses. Este Dios es el Padre, de Él proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6.
Hay un solo Dios. Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ese es nuestro Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 3 dice: según el previo conocimiento del Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Dios es el Padre. De Él provienen todas las cosas, en Él nos movemos, existimos y somos. Dice Hechos, capítulo 17, verso 28. Mis hermanos, probablemente Pablo aquí no tiene la intención de hablar de las personas de la Trinidad, pero está diferenciando por lo menos dos personas de la Trinidad. El Padre, y el Padre tiene unas funciones. El Padre es el creador de todas las cosas, es el Padre de todos, de Él procedemos todos nosotros, Él es el creador. Pero ahora habla del Hijo, Cristo. Dice: y un Señor por quien todas las cosas, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Cristo es Señor, griego, significa kurios, amo y dueño del universo. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea que aquí está el Padre, las cosas del Padre las conoce el Hijo, y solamente una persona conocerá al Padre si el Hijo se lo revela. O sea que Cristo está aquí como mediador entre nosotros y el Padre. Hechos capítulo 2, verso 36: sepa pues con toda certeza la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Filipenses 2, verso 9 al 11: por el cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. O sea que el Padre es glorificado a través del Hijo, mientras el Hijo ejerce señorío y gobierno sobre todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Dios es el creador, Dios Padre es el creador, el Hijo es el agente de la creación. Es el medio a través del cual Dios crea todas las cosas. No solamente es a través de quien las crea, sino a través de quien las sustenta. Todas las cosas son por Él, son de Él y son para Él. En Él subsistimos. Apocalipsis 1:18: el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo. Por medio de Él, Dios Padre hizo todas las cosas. Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso, contrario a la doctrina de los testigos de Jehová, ellos entienden que Cristo es el primogénito de la creación, en tanto fue el primero en ser creado. Pero estos textos me están diciendo que Él es antes de todas las cosas, que a través de Él se crearon todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Si Cristo fue hecho, entonces Cristo se hizo a sí mismo. Pero yo, ¿cómo me voy a hacer si antes de hacerme no existo? Cristo tiene que ser Señor, tiene que ser Dios para poder tener poder creativo, poder de crear de la nada. Cristo es el agente de la creación. Por eso Cristo es Señor y Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es nuestro Señor. Esa es la diferencia entre el Padre y el Hijo. El Padre envía a Cristo a morir. Cristo es el que muere en la cruz, no el Padre, no el Espíritu Santo.
Cristo es Señor, Cristo es gobernador, Cristo es regente, Cristo es el agente de la creación. En Él nos movemos, en Él existimos. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Hermanos, estos hermanos de Corinto entendían perfectamente esto. ¿Cómo sabemos esto? Pablo se lo dice una y otra vez. Sabemos que un ídolo no es nada. Los corintios habían sido muy bien discipulados, muy bien adoctrinados. Ellos tenían una teología propia, esa es la doctrina de Dios. En teología se le llama teología propia, muy bien sustentada, muy bien fundamentada. Así las cosas, para algunos hermanos de Corinto, la ecuación era simple. Esta comida fue sacrificada a los ídolos. Los ídolos no existen. Por tanto, no existe tal sacrificio a los ídolos. El resultado, pues podemos comernos esta comida tranquilos. Es más, podemos incluso sentarnos en la misma mesa de ellos sin problema. Y Pablo pudiera decirles, sí, ustedes pudieran hacer eso. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque los ídolos no existen. Las implicaciones de las verdades que tenían los hermanos de Corinto era correcta. Pablo lo afirma. Cuando dice, sabemos que tenemos conocimiento, sabemos que un ídolo nada es. Pablo está de acuerdo con su teología, pero no está de acuerdo con el uso y la aplicación de esa teología. Y aquí hay un principio, hermanos, que yo quiero que usted se grabe. Podemos tener una teología correcta, pero no necesariamente una vida práctica correcta. Podemos tener una teología correcta, pero no necesariamente una práctica de vida correcta. ¿Cuál era el mal uso que le estaban dando los corintios? Y aquí voy a mi tercer punto. El mal uso del conocimiento. Estaban usando su conocimiento para hacer que los hermanos que no tenían ese conocimiento actuaran como ellos, que actuaran con libertad, comieran sin preocuparse, ignorando que estos hermanos, probablemente nuevos convertidos, vivieron muchos años, quizás décadas, creyendo que esos ídolos sí eran dioses. La conversión ocurre en un momento, en un día, en una hora específica, hermanos. ¡Boom! Nacemos de nuevo. El Señor nos hizo renacer. ¿Verdad? Dios nos da vida, pero, 3 puntos suspensivos. Transformar, corregir, renovar esas conductas, hábitos y costumbres pecaminosas que se construyeron durante años puede tomar tiempo. ¿Me siguen? Si bien yo nazco de nuevo un día, soy regenerado un día, desacostumbrarme a los hábitos pecaminosos que durante años construí puede tomarme tiempo. Estos hermanos estaban acostumbrados a creer que sí eran dioses, versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Algunos, dice, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si fuese sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Estos hermanos, que los otros hermanos con conocimiento los estaban forzando a ir a comer, forzando a ir en aras de que ellos maduraran, comían y ellos sentían, estoy adorando a un Dios. Estoy adorando a Afrodita aquí. Y los otros hermanos están ahí. Tranquilo, mijo, Afrodita no existe, viejo, relájese. Y ellos están ahí, siendo dañados. Hermanos, esa palabra débil en el griego se puede traducir como una persona enferma, debilitada. Pero ¿cómo es que alguien probablemente recién convertido resulta enfermo? No necesariamente. Estoy pensando en Lázaro cuando él resucita. ¿Cómo habrá resucitado? ¿Cuántos días ya llevaba Lázaro sepultado? 4 días. Él se levanta y Lázaro sale con todo ese vendaje. ¿Qué sería lo primero que Lázaro dijo? Yo me imagino que él tuvo que decir, venga, ahí hay un pancito por ahí, ¿o qué? Hermano, acaba de resucitar. Su cuerpo estaba en proceso de descomposición. Y todos esos órganos se le restablecen y él sale vendado. Probablemente esa venda oliendo a de todo menos a bueno. Él necesita alimentarse.
Una persona que nace de nuevo es una persona recién resucitada espiritualmente. Y aunque su corazón está nuevo, eso que está dentro nuevo no está nuevo todavía afuera. Su cuerpo está acostumbrado a. ¿Por qué para algunos muchachos jóvenes dejar el mundo es tan complejo? Algunos de ellos lo experimentan así. Yo quisiera, pero me es como difícil. Y cuando uno indaga, ¿qué es lo difícil? Difícil es cambiar de amigos. Difícil es que yo llevo 15 años saliendo con mis amigos cada 8 días, cada 15 días, hablar de ciertos temas, comportarme de cierta manera, vestirme de cierta manera. Todo su closet es la ropa que tenían en su vida pasada. ¿Usted qué cree, hermano? Que cuando uno se convierte, uno tiene aquí 3 millones de pesos, voy a regalar, voy a quemar todo eso, closet nuevo. No. Imagínense que una hermana se convierta y en su vida pasada tenía 40 mechones y cada mechón de un color distinto. ¿Qué hace el otro día? Se rapa. Probablemente eso le tomará tiempo. Transformar sus hábitos le va a tomar tiempo. Estos hermanos entonces son personas que están sin fuerza, son personas que están en proceso de rehabilitación, fueron resucitados, reanimados y están en una UCI, en cuidados intensivos. Y en esos cuidados intensivos, cada cosa que hagan los enfermeros, los médicos, tiene que ser con sumo cuidado, porque si no pueden herirlo, dañarlo y quizás de una manera mortal. Y esa es la idea que tiene Pablo aquí. Su conciencia, siendo débil, se mancha. Cuando en el versículo 9 dice piedra de tropiezo, esa piedra de tropiezo es herir de gravedad, dañar de gravedad. Entonces un hermano que está en este momento en su vida sí es muy sensible, débil, le llama Pablo. Mis hermanos, estamos hablando de que alguien estaba muerto y ha resucitado. ¿Qué pasa entonces? Los hermanos fuertes inducían a los débiles a que comieran comida sacrificada a los ídolos. Estos, apenas con fuerzas espirituales, pecaban porque aún estaban convencidos de que realmente estaban participando de ese culto pagano. Así la conciencia de los débiles pecaba, pues no hacían ello con convicción de su identidad en Cristo, porque apenas estaba en construcción. Y en esto consistía la piedra de tropiezo. Los hermanos fuertes los hacían caer, los hacían pecar. A veces utilizamos esas expresiones más como que el hermano se ofendió. No es tanto que se ofenda, no, lo hacemos pecar a él. Por eso es piedra de tropiezo. Yo voy caminando, tropiezo y caigo. Jesús lo dice de esta manera en Mateo capítulo 18, versículos 7 al 11. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo. ¿No es cierto que en el mundo hay un montón de cosas que nos hacen pecar? Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo, échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. En el contexto, Jesús está hablando del reino de Dios y que debemos ser como niños y del cuidado que Dios tiene de ellos, al punto que advierte de todo aquel que los haga tropezar. Luego habla de la oveja perdida, el perdón, y luego habla de la disciplina eclesial. Todo este capítulo se enfoca en el contexto del pecado de los unos contra los otros, los medios para reconciliar y restaurar las vidas de los hermanos que han pecado y de los esfuerzos por cuidar y restaurar a la persona que pecó contra otro. Mis hermanos, es evidente que nosotros a veces somos piedra de tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque los estamos haciendo pecar. Este pecado, mis amados hermanos, dice Pablo, no es cualquier pecado. Usar nuestra supuesta madurez y conocimiento y sabiduría para pasar por encima de los hermanos, haciéndolos tropezar, manchando su conciencia, es igual a, miren lo que dice el versículo 10, 11 y 12. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos?
Por tu conocimiento, ¿qué va a pasar? Se va a perder el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. En otras palabras, este pecado es provocar que un hermano sufra un daño profundo y grave en su fe, en primer lugar. En segundo lugar, es pecar contra los hermanos que están en proceso de rehabilitación. En tercer lugar, es herir su conciencia de gravedad. Y en cuarto lugar, pecamos contra Cristo, el que murió por ellos. Claramente, hermanos, tenemos miembros de este cuerpo que están en proceso de crecimiento, están madurando. Todos estamos en proceso de crecimiento. De alguna manera todos somos débiles y fuertes. Aquí hay personas que están iniciando y son débiles en comparación con los que llevan 3 años. Pero esos que llevan 3 años son débiles en comparación con los que llevan 10. Y los que llevan 10 serán débiles en relación a los que llevan 20. Yo como pastor probablemente soy débil si me comparan con John MacArthur. Porque él tendrá otras convicciones mucho más fuertes y más desarrolladas. Tiene más madurez, más conocimiento. Mis hermanos, nosotros no podemos decir, es mi vida, Cristo me hizo libre, allá los llorones y religiosos. No podemos. No podemos. ¿En qué consiste entonces el verdadero conocimiento? Más allá de los años, el tiempo y el conocimiento que tengamos del Señor, la exhortación de Pablo es esta: conocimiento no es igual a madurez. El verdadero conocimiento es aquel que es puesto al servicio de los hermanos en amor. Busca su edificación, santificación y crecimiento, no la demostración de cuán maduro soy yo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Cuando el hermano que es fuerte, escúcheme muy bien, restringe voluntaria e intencionalmente sus derechos y libertades. Repito, cuando restringe voluntaria e intencionalmente sus derechos y libertades. En otras palabras, el conocimiento verdadero de Dios se desarrolla cuando estoy dispuesto, por amor a Dios y a mis hermanos, restringir lo que yo pudiera hacer sin problema. Por amor a Dios y para la edificación de mis hermanos. Versículo 13, Pablo dice: por tanto, si la comida hace que mi hermano tropiece, ¿qué está dispuesto a hacer él? A no comer carne, ¿cuándo? 15 días, 3 meses, 1 año. ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Y aquí se me sale un poco el carismatismo. ¿Cuántos están dispuestos a dejar de comer carne para toda la vida? Hermano, eso parece chiste, pero Pablo está diciendo, si eso es necesario para que el hermano sea edificado, está bien. Nunca más como carne. Vivimos en una cultura muy individualista. ¿Y qué implica que vivamos en una cultura muy individualista? Que nosotros pensamos como que, ve, manito, oiga, yo mi carne, allá él. ¿Cómo así? Entonces yo, porque Pepito, yo voy a, oiga. Entonces yo no puedo, porque fulano, oiga. ¿Sabe cómo le llama Pablo a esto? Versículos 2 y 3. El conocimiento envanece. Pensar y actuar de esa manera es estar envanecido. Versículo 2. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saberlo. Pensar así es creer que yo sé, pero delante de Dios usted no sabe nada. Usted es un completo ignorante. Envanecido. Y si le podemos agregar los sinónimos del envanecimiento, usted es orgulloso,
egocéntrico, prepotente, autosuficiente, que no piensa en el otro y que se ama a sí mismo, a sus placeres, sus derechos y sus libertades antes que a los otros. Si somos honestos, mis amados, esta cultura individualista y egocéntrica ha permeado mucho en esta iglesia. Tomamos decisiones sin pensar en la iglesia, sin pensar en los hermanos. Hacemos compras sin pensar en la gente. Visitamos lugares sin pensar en las personas. Y cuando alguien te llama como a la reflexión, somos como nuestros hermanos del Pacífico. Ve, manito. Ve, Coco. Asunto. Cristo murió por mí, Él me ama y me dio mi libertad. Yo soy libre en Cristo. Allá Él. Es que Él tiene que crecer. Entonces yo, y volvemos otra vez. Cualquiera que actúe así, hermanos, está envanecido, actúa por orgullo, arrogancia, no ama, juzga. Se siente superior. Su hombro es la medida de todas las cosas. Alardea de su madurez, todo el tiempo habla de sí mismo, de lo que sabe. Yo sí sabía eso, yo manejaba eso. Ah, sí, hermano, pero eso es elemental. Eso es para los recién convertidos. Eso es para los que están empezando. El maduro es una persona que conoce a Dios profundamente, pero ese conocimiento desemboca en edificación y amor por sus hermanos. Versículo 1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo va a retomar esto en 1 Corintios 13 y va a decir: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, si yo tuviera todo el conocimiento del mundo, si yo hiciera milagros, si yo tuviera tal nivel de fe que yo trasladara, imagínense ustedes, coger una montaña, la serranía de Aviv y moverla para acá. Y Pablo dice: si no tengo amor, nada soy. Nada soy. El capítulo 13 está después del capítulo 12. El capítulo 12, el centro del capítulo 12 es el problema de las lenguas. ¿Quién hablaba más lenguas? ¿Quién decía? ¿Quién profetizaba? No, pero es que yo también tengo mi profecía, yo voy a dar, y competían y era una cosa. Y Pablo le dice: mire, vea, les voy a mostrar un camino más excelente. Por encima de sus lenguas y sus visiones y sus cosas está el amor y la edificación mutua. Si ustedes no tienen eso, ustedes son como un pedazo de metal, como un platillo de una batería, desafinado. Así son ustedes, chillan. Necesitamos amar. Esa persona que actúa así por amor y por la edificación del otro, versículo 3, si alguien ama a Dios, ese es conocido por Dios. Mis hermanos, es así como somos conocidos. Es así como somos conocidos. Entonces, de este capítulo voy a pasar a las aplicaciones y ahí voy a explayarme un poquito. ¿Qué vemos? Pablo reconoce en primer lugar que ellos tienen conocimiento. Es un conocimiento teológico acerca de Dios, de Cristo profundo, de quiénes son ellos en el Señor. Entienden el Evangelio y Pablo les dice: está bien, estamos de acuerdo en eso, están bien en eso. Pero ese conocimiento, en vez de desembocar en edificación y amor mutuo entre los hermanos, estaba haciendo que estos que tenían conocimiento se enorgullecieran, se envanecieran, forzando a los hermanos débiles a que pecaran, estaban hiriendo sus conciencias. Y Pablo dice: no, tenemos que buscar antes es el amor y la edificación. No utilice ese conocimiento, no use esa libertad, no use eso que ustedes ya tienen en el Señor para tropezar a los hermanos, para herir a los hermanos. Antes, al contrario, busquen edificarse. Busquen amarse los unos a los otros. Y si eso implica que ustedes no coman carne, entonces no lo hagan. Ahí se ve el verdadero conocimiento de Dios, de su palabra, del Evangelio. Ahora, en términos de aplicaciones, ¿esto cómo se ve en términos prácticos? Probablemente aquí no tenemos un templo de Zeus, de Poseidón, de
cosas de esas. Pero, ¿qué tal cuando hablamos acerca del baile? Algunos lo espiritualizan y le llaman la danza, ¿verdad? ¿Cuáles son de estas cosas que a veces no son muy claras en la Biblia? No hay algo como muy específico que diga, el que baile peca y se va para el infierno. ¿Han leído un texto así? El que no baile tiene una corona extra en el cielo. ¿Han visto un texto así? Pero yo sé que solo con mencionar baile, ya la conciencia de algunos de ustedes se está hiriendo. ¿O me equivoco? Porque la primera imagen que se les viene a la cabeza probablemente es una discoteca. Esa discoteca de la esquina que no lo deja dormir a uno. Esa. El vecino, la vecina, las compañeras del salón. Se nos viene a la cabeza son los bailes de reggaetón, de dembow, de salsa, merengue, vallenato, la gente golpeándose, y alrededor del baile y la guachafita, ¿qué tenemos? Alcohol, cerveza, y todo eso se nos viene. Nosotros vivimos años acostumbrados a eso, porque vivimos en este contexto. De manera que cuando alguien diga, hermano, no, pero tranquilo, tú pudieras bailar con tu esposa, tú quedas así como, espérate un momento. No me digas eso. ¿Por qué? Tal como en los Corintios, estamos acostumbrados al ídolo. El bailar es pecado. Quizás sí para algunos, quizás no para otros. No bailan los papás el vals con sus quinceañeras en los 15. Ese baile es distinto, es más santo. No baila el esposo y la esposa el vals cuando se casan. Ese baile es distinto. ¿O cómo es? En algunas iglesias no hay equipos de danzarinas cuyos vestidos son supremamente ceñidos al cuerpo. Aquí utilizan un cinto que no es el cinto de oro del Señor de Apocalipsis. Es un cinto para que marque esas... Bueno. ¿Es distinto eso? En algún momento en la iglesia en la que estaba había alguien que se hacía en primera fila. Un señor ya de más de, qué sé yo, tenía más de 50 años. Y con una mano adoraba al Señor y con la otra tenía un celular grabando a las niñas danzando. Supongo que era para él seguir adorando en la casa. Imagino yo. Mis hermanos, el baile era parte de las culturas más antiguas. De hecho, formaba parte de la alabanza en Israel, así como de su vida social. Cuando ellos hacían una boda, hacían rondas de baile. Rondas de baile. Entre hombres y entre mujeres. ¿Se acuerdan cuando el novio venía y las vírgenes a veces iban delante? Esas vírgenes iban danzando, bailando. Bailando. Pero nosotros como cristianos en esta época, en nuestros contextos, no nos ponemos de acuerdo con respecto a si es apropiado o no es apropiado. El otro día veía un hermano X cualquiera que se congrega en la iglesia del pastor Miguel Núñez en República Dominicana y subió un estado en su perfil personal de Instagram sobre la recepción de un matrimonio que hubo en la iglesia. Hermanos, yo le mostré ese estado a mi esposa y mi esposa hizo así. La música típica en República Dominicana es el merengue. Y tenían a Juan Luis Guerra, pero azotando baldosa, hermano. Yo le dije a ella, eso lo hacen aquí, los queman vivos. O sea, le encienden ese auditorio a esos hermanos. En África y en muchas regiones de Colombia, con mucha influencia africana, hermanos, es casi que inevitable que los hermanos con un corito cualquiera, por muy sano que sea, no estén haciendo un pasito para un lado y un pasito para el otro. Un pasito para un lado y un pasito para el otro. Se acostumbran. ¿Están pecando? Algunos dirán sí, otros dirán no. ¿Qué tal el tomar vino?
o bebidas alcohólicas, para que usted lo entienda más directamente. A pesar de lo que algunos traten de argumentar, el vino era parte también de la cultura de Israel. Jesús no transformó el agua en Juan capítulo 2 en jugo de uva, sino en vino fermentado. ¿Cuál es la evidencia de eso? Cuando el maestresala llega a probar el vino, él dice, mira, ¿qué vino tan calidoso? Normalmente, dice el maestresala, uno sirve el mejor vino al principio para que las personas que beban vino ya, tú sabes, les empieza a dar efecto, y después sirve el vino de menor calidad. ¿Por qué? Porque las personas, estando así como influenciadas, no sepan, no identifiquen que ese es un vino de menor calidad. Pero él dice, pero tú has dejado el mejor vino para el final. ¿Qué? ¿Era un mejor jugo de uva? Con más azúcar, menos azúcar. ¿Cómo era? No, es vino. Es una bebida alcohólica y ellos estaban familiarizados con eso. ¿Qué condena la Biblia? La borrachera. Pablo le dice a Timoteo, a causa de tu enfermedad, bebe un poco de vino. Algunos dicen, solamente podemos beber vino por estar enfermos. Pero eso era parte de la cultura de ellos. Mis hermanos, en Romanos capítulo 14, versículo 21, Pablo dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que tu hermano tropiece. Miren que el vino lo pone a la par con la carne. La carne es una comida esencial, básica y común de la dieta alimentaria de los judíos, y él pone el vino a la par de la carne. Ahora, ¿por qué los pone juntos? Porque así como está aquí en 1 Corintios 8, si eso es necesario para evitar que el hermano sea herido en su conciencia, entonces yo voy a dejar de comer. Pero ¿dónde dice que sea pecado? Para algunos será pecado, para otros no. Hay otros que argumentan y tiene mucho sentido, bueno hermano, pero es que una copita lleva a la otra y llega a la otra y llega a la otra y tú no sabes eso en qué va más allá. Y yo, sí hermano, eso es posible. Pero eso no solamente pasa con el vino, eso también pasa con la ropa. Entonces ya no es manga corta, sino 3/4. Después decimos, no, bájela un poquito más después del codo. Después no, aquí, después es con saco, después es con corbata. Después es un hijo del diablo el que no use corbata. Nosotros somos propensos, como les dije al inicio, a irnos a los extremos. ¿Qué tal ir al cine? Ir al cine es pecado. Algunos dicen, hermano, es que imagínense, ¿cómo van un par de novios a cine? Es oscuro. Si la película es bien romántica. No, pastor, blanco de gallina lo pone. Ahora, ¿es pecado? Pudiera que sí, pudiera que no. Ahora, imaginemos una persona recién convertida que parte de su falta de dominio propio con el dinero es ir todos los días a cine. Viene al Señor y él dice, quiero cambiar mi vida. Y al siguiente fin de semana los hermanos le están diciendo, hey fulano, vamos para cine. Se daña él. Pero ¿cómo así? Pero si yo lo que quiero es cambiar, ¿cómo tú me estás diciendo que vaya al cine? Eso es del diablo. Tú pudieras decir que ¿a usted quién le dijo eso? Yo pudiera hacer eso. Pero ¿qué me está diciendo el texto? Eso va a dañar al hermano. O sea que para que el hermano débil yo pueda hacer o no hacer, yo también debiera conocer al hermano, ¿verdad? ¿Qué tal otras cosas como colocar un árbol de Navidad? ¿Qué tal prender velitas el 7? Es el 7 y 8 de diciembre. 7 y 8, bueno. ¿A quién se le prenden las velitas ese día? A la Virgen, a los ángeles, a lo que sea. Ahora, nosotros pudiésemos decir, pero es que ni la Virgen ni esos son dioses. Eso es falso. Yo pudiera prender velitas y ver las velas como parafina prendida. Y quiero poner mi casa bonita. ¿Sí o no? Yo pudiera con conocimiento decir, eso es solamente una vela y ya. ¿Puedo afirmarlo? Pablo diría, sí.
porque los ídolos no son nada. Pero los hermanos y la gente acostumbrada a que eso se le prendes a la Virgen, ellos sí van a estar convencidos de que tú como cristiano le estás prendiendo velas a la Virgen, aunque para ti no sea así. Y lo mismo con la decoración y todo lo demás. Jugar billar. Solo con mencionar, díganme si no, hermanos. Estamos ahí pensando si sí o si no. Jugar a las cartas, cualquiera que sea la carta. Terna, cuarta, 51, 1, Monopolio, Tío Rico Macpato, lo que sea. Ir al estadio. Ir al concierto de Rebelde. Yo espero que ninguno de ustedes vaya. Yo no entendería ya una hermana, salva, no. ¿Qué tal ir a ver una pelea de boxeo? El pastor Miguel Núñez le da duro a las peleas de boxeo. Él dice, pero hermano, ¿cómo es que tú te vas a meter en un ring a darle golpes a un hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios? Y tú vas a estar ahí, no, pero dale engancho, dale el izquierdazo. Y tú estás ahí, ¿verdad? ¿Qué tal ir a una corrida de toros? Un hermano diría, hermano, el toro es una creación y Dios nos mandó a administrarla. Yo no sé qué clase de administración sea coger a ese toro y volverlo nada. Aunque hay toros que vuelven a la gente nada. ¿Qué tal comer en restaurantes donde se sirve licor? Maquillarse, usar joyas. ¿Qué tipo de maquillaje? ¿Una sombra morada con verde o solo rubor? O como hacía una hermana que va a una iglesia donde prohíben el maquillaje, utiliza filtro solar con color. ¿Cuántos anillos debiera usar? ¿1? ¿O 5? Uno en cada dedo. ¿De qué tamaño debiera ser el dije de mi cadena? ¿Un blin blin de 30 centímetros o algo que apenas se note? ¿Será que una mujer puede usar un jean o no? ¿De qué color? ¿Negro, blanco? ¿Será que pueden usar esmalte de uñas o no? No es solamente el francés. Es un brillito transparente, pastor. ¿O se hacen las acrílicas permanentes? ¿Qué será? ¿Puede o no puede? ¿Será que podemos ir a ver una procesión católica o no podemos ir? ¿Ir a verla sería participar de eso o no? El hermano pudiera decir, pues hermano, eso es una estatua que no ve, sino que a mí me gusta ver cómo la gente ahí está esclava. Y un hermano pudiera allá, pero ajá, y si eso es un ídolo, ¿tú qué haces allá? ¿Viendo qué? ¿Haciendo qué? Esa puede ser una discusión. Nuestra lista puede incluir incluso contradicciones. Algunos creen que los hombres no deberían ver películas violentas. Pero les gusta el kickboxing. Nosotros no veríamos, vamos por la calle y vemos a una hermana o a una mujer o a un hombre vestido de manera indecorosa. Y uno dice, ay, Señor, no, este mundo está perdido. Pero en la casa, en la novela, Pasión de Gavilanes, ¿quién es ese hombre? Eso es una contradicción y nos llenamos la boca y decimos, no, pero es que tenemos que... Y nos vemos inmersos en un montón de prácticas que uno dice, venga. Y entonces el hermano dice, hermanos,
ese coso de estar viendo por televisión esos partidos y todo el tiempo fútbol y tal, pero él compró la boleta para ir a ver al pibe cuando viene. Mis hermanos, podemos encontrar muchas cosas de esa naturaleza. Pero ¿qué me está diciendo a mí el texto? Yo tengo que tener una teología clara de quién es Dios, quién soy yo en el Señor y actuar en consecuencia. Pero es actuar en consecuencia antes de pensar en mí, en yo y cómo me siento yo y qué pienso yo y cómo yo disfruto y cómo yo yo debo pensar en el otro. Y yo sé que para muchos de nosotros eso es algo bien difícil. Porque a nosotros nos están enseñando a que primero yo, segundo yo, tercero yo y por si acaso el cuarto soy yo. No. A los hermanos fuertes se les exhorta, amen a sus hermanos, restrinjan su libertad. Hay cosas que yo quisiera hacer, hermanos, y mi esposa a veces me lo recuerda, pero mi amor, y entonces, y yo, ajá, ¿y cuál es el problema? O a veces yo le digo a mi esposa, mi amor, y ella me dice, pero mi amor. Una anécdota cerquita, estábamos en diciembre, estábamos en la casa con la familia y pusimos música y dentro de la música sonó una canción y entonces estaban un par de hermanas ahí y es verdad como a moverse para un lado y de un momento a otro una familiar mía se me acerca, ¿oíste, Brian? Ellas están bailando. Yo apenas entré corriendo y yo, mi amor. No. Hay otros hermanos entonces que dicen, entonces cuando ellos se vayan, yo voy a hacer lo mío. Hermanos, esto es una cuestión del corazón. No es una cuestión de si me ven o no me ven. Se trata de amar de manera genuina y sincera. No cuando me ven o cuando no me ven. No, ya se fue. ¡Ey, se fue fulano! ¡Listo! No. Y para finalizar, a los hermanos débiles. Ustedes también pueden luchar con algo que el pastor Sugel llama la tiranía del hermano débil. Hacen uso de su debilidad para esclavizar a los hermanos más maduros. Les juzgan y les obligan a hacer cosas que no son pecado, acusándolos de que si no lo hacen, es que tú me estás haciendo tropezar. Ustedes, dice Hebreos capítulo 5, versículo 12, están en crecimiento, sí, pero hay un momento en que ya ustedes deben ser maestros. Miren lo que dice. Aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Esdras 7:10 dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Tenemos que dedicarnos a estudiar, a conocer entonces al Dios de la palabra. El Salmo 34, verso 11, vengan hijos, escúchenme, les voy a enseñar el temor del Señor. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo abunde en ustedes con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Este es el equilibrio. El hermano fuerte debe amar al hermano débil, pero el hermano débil tiene que madurar y tiene que crecer. No puede ser que 10 años después, 5 años después, 20 años después, usted siga en las mismas. Usted debe crecer. Y este es el sano equilibrio que debemos tener. El fuerte dice, y esta es la motivación, y con esto termino: porque Cristo murió por mi hermano que es débil, yo voy a restringir mis libertades para edificarlo y hacer que él crezca. ¿Por qué? Eso es lo que dice Pablo. Cristo murió por ellos. Y el débil dice, porque Cristo murió por el fuerte, imitaré y seré enseñado por ellos para crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo y ser como Cristo y ayudar a otros que vienen detrás de mí para edificarlos y hacerlos madurar. Este es el verdadero conocimiento. La verdad que obra en amor para la gloria de Dios.
en Cristo Jesús. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque has sido fiel, Dios. Para ayudarnos a amarnos, a servirnos los unos a los otros, a mirarte a ti. Tú fuiste quien murió por nosotros, por el débil, por el fuerte, por el que tiene mucho conocimiento, por el que tiene poco conocimiento, por el maduro, por el inmaduro, por el que lleva 20 años en la fe, por el recién convertido, Señor. Enséñanos a amarte, a conocerte profundamente, pero a hacer un uso sabio y bíblico de ese conocimiento. Que podamos restringir nuestras libertades si es necesario, por amor a ti, por amor a nuestros hermanos. Ayúdanos también a crecer, a no quedarnos en el mismo sitio, a estudiar, a leer, a memorizar tu palabra, a conocerte más, de manera que podamos experimentar y disfrutar de la libertad con la que tú nos hiciste libres, pero que no usemos esa libertad como piedra de tropiezo para otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.